Vamos a leer del verso 35 al 42. La palabra del Señor dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios añada bendición a su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren un billete de 1000? Si este fuera un billete de 1000, oigan, sería vida con propósito. En la vida de los discípulos, de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, podemos observar diferentes tipos de conducta, tanto buenas como malas. Cuando leemos la Biblia, cuando descubrimos la Biblia, cuando nos preocupamos por leer la Biblia y leemos sobre todo los evangelios, vamos a encontrar en las vidas de estos individuos, de estos hombres, llámense discípulos o apóstoles o no apóstoles, pero sobre todo en la vida de ellos, de los discípulos, vamos a encontrar todo tipo de conducta. Algunos eran radicalmente imprudentes, impulsivos, como era el caso del apóstol Pedro. Ese hermano no andaba con cuento. Ese sacaba la espada y les quería volar la cabeza a la gente. Impulsivos, como Juan y Jacobo. Incrédulos, como Tomás, llamado el Dídimo, que solo pudo creer que Cristo había resucitado, incluso teniéndolo prácticamente frente a él. La única manera era que el Señor le enseñase su costado traspasado por la lanza y pudiese meter su dedo. Pero a pesar de esa conducta, de ese comportamiento nada correcto, eran hombres y mujeres que amaban a Dios. Eran hombres y mujeres que en el futuro próximo de su época irían a marcar la vida de la sociedad de aquel entonces. Fueron ellos los que revolucionaron el mundo de entonces. Estos hombres, cada uno tenía un trasfondo diferente, tanto social, académico, cultural. Vuelvo a mencionar a Pedro. Pedro no era un académico, no era un estudioso, era un pescador. Su vida era pescar. Así que nos podemos imaginar al pescador
del mar de Galilea, hediondo, harapiento, barbudo, rústico, con las manos hechas pedazos por levantar grandes redes llenas de peces. Un hombre tosco, rústico. Veíamos ayer una película que a mí me encanta ver. A mi esposa no le gusta mucho, pero a mí me gusta verla porque me causa risa. Y este actor, Bud Spencer, un gordo así, barbón, grandotote. Y yo le decía a mi esposa, quizás se veía perro, grandotote, barbudo, así rústico, eso es lo que yo me imagino. Pero a pesar, repito, a pesar de no tener un estatus social reconocido, y valga la redundancia, por la sociedad de la época, este hombre llegó a amar con todo su corazón a su Señor. A tal extremo, que llegó a ser crucificado. Y cuando lo crucificaban, eso lo cuenta la historia, él dijo: no merezco morir como mi maestro. Así que crucifíquenme con los pies para arriba y la cabeza hacia abajo. Tremendo. Que una persona, después de haber cometido tantos errores, tener un trasfondo nada halagüeño, pudiese al final de su día morir dignamente para su Señor. Esa era una vida que había sido transformada por el poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Quizás lo único que los unía, porque repito, he utilizado simplemente el caso de Pedro, pero habían otros personajes que no eran como Pedro. Amén. Habían otros personajes que no eran como Pedro. Por ejemplo, Lucas, aunque Lucas no era parte del equipo apostólico, pero Lucas era un doctor, un conocedor de la medicina, era un doctor, un hombre capacitado, era un académico, no era cualquier cosa. Y fue Lucas quien se convirtió en la sombra del apóstol Pablo. Y fue Lucas el que escribió Hechos. Él fue el que transcribió, él fue el que tomó nota de todos los hechos. Y por eso se llama quizás el libro de los hechos. De todos los hechos que se dieron alrededor del apóstol Pablo y de la iglesia. Dentro de ese contexto, Lucas escribe. Pero Lucas no era cualquiera, no era un pobretón, no era una persona sin educación, tenía una formación. Amén. ¿Y qué decimos de Mateo? Uno de los apóstoles, maleante, hermano, ladrón, porque Mateo era cobrador de ¿qué? De impuestos, Leví, cobraba impuestos. Si el imperio decía tienen que pagar el 50%, Mateo se quedaba, no le cobraba el 50%, le cobraba el 55%, el 50% para el imperio y el otro 5% para él, para la saca, para la bolsa. O sea, era un ladrón. Pero a ese Dios también llamó. Y así podemos ver, todos tenían algo en común. ¿Y qué era lo que realmente estos personajes tenían en común? ¿Qué era lo que los unía? Era que tenían el sueño de un Mesías prometido. Que ahora se había cumplido en la persona de Jesucristo. Eso era lo que los unía. Pedro era un un pescador y
y un pecador. Mateo, un recolector de impuestos. Lucas, que aunque aparece luego, no aparece directamente junto con los apóstoles porque es otro personaje, pero que escribió el libro de Lucas, era un doctor. Judas, que todos conocemos, mírenlo, no se le ocurra ponerle a su hijo Judas. Juan Judas. Antonio Judas, Judas Antonio. Ni al perro le pongan Judas. Y aún Judas siendo ladrón, porque Judas era ladrón. Y él era el tesorero, él era el que se encargaba de recolectar todos los fondos que Jesucristo necesitaba para llevar a cabo su proyecto. Pero él metía la mano en la caja y sustraía. Era ladrón, pero aún siendo un ladrón, Judas y Mateo, aún siendo doctor Lucas, siendo Pedro un pescador, siendo Tomás un incrédulo, y así sucesivamente todos los demás tenían algo que los unía, que creían en la venida del Mesías. Porque todos estos personajes eran judíos. Ahora, ¿qué llevó a estos hombres a revolucionar, a transformar la historia, a marcar la diferencia en medio de tanta religiosidad, en medio de tantas filosofías humanas y huecas, en la que el imperio romano era el que gobernaba, y gobernaba con bota de hierro? Los judíos estaban bajo el poder romano, ya tenían casi 400 años, quizás más, quizás menos, pero entre esos años de estar bajo el poder de los romanos. Así que los judíos vivían esclavizados. Y los romanos gobernaban no solamente Judea, Jerusalén, Samaria, sino que también gobernaban sobre todo el mundo conocido de aquel entonces. Fue uno de los imperios más poderosos y más longevos que se hubiese conocido, hasta su división y su caída. Pero el imperio romano los tenía pisados. Tenían ciertas libertades, pero no tenían la suficiente libertad para poder llevar a cabo sus proyectos, sus sueños. Es por ello entonces que constantemente en esa época habían revueltas, gente que se levantaba, grupos guerrilleros. En la Biblia se habla de un personaje conocido como Barrabás, que él fue elegido para ser soltado y para que Jesucristo fuese crucificado. Suelten a Barrabás y crucifíquenlo a Jesús. Barrabás era un maleante, un sedicioso. Así que vivían en una época violenta, difícil. Y en medio de esa época violenta, ellos como judíos, como nación, ellos soñaban con volver a ser una nación libre. Soñaban con que apareciera en la escena ese Cristo que había sido profetizado por muchos años atrás. Los profetas habían dicho
que vendría el Mesías, el ungido, el deseado de las naciones, y que les libraría. Pero los años habían pasado y nada de eso había sucedido. Nada. Así que cuando Cristo, nuestro Señor, aparece en la escena, los apóstoles, que eran judíos, que eran hebreos, no hebreos, hebreos, tomaron a Jesús como el verdadero Mesías, aunque al principio lo dudaban y lo tomaron literalmente, pero al final comprendieron y creyeron que realmente Él era el enviado, Él era el que había sido profetizado. De manera que ellos se aferraron a esa promesa y lo creyeron. Amén. Lo creyeron. Y quizás por vivir una historia tan triste, tan desgraciada, tan horrible, quizás porque vivían bajo la bota del imperio romano y querían ser libres, ellos se aferraron a Jesús. Se aferraron a Jesús. No es sino después de la resurrección de Jesucristo, prácticamente 40 días después de la resurrección de Jesucristo, cuando Cristo se les aparece nuevamente, y va a ser la última vez que se les va a aparecer. Ellos les preguntaron: Maestro, ¿cuándo será? ¿Cuándo van a ser las señales de que Israel va a ser libre? ¿Cuándo vamos a ser libres? ¿Cuándo vamos a ser libres de esto? ¿Cuándo se va a cumplir la profecía? Ellos esperaban, confiaban que antes de Cristo partir al cielo, Cristo iba a decir: muchachos, llegó la hora. Agárrense los pantalones, los que tienen pantalones, y falta los que tienen falda, porque ahora les voy a demostrar a ustedes y a los romanos que yo soy el que soy. Así que ahorita, mírenme, y iba a transformar en Superman. Pero resulta que eso no sucedió. Eso no pasó. Porque Cristo siempre les habló a ellos en función de un reino no terrenal, sino de un reino espiritual. Cristo tuvo que hacerles una terapia de realidad. Tuvo que confrontarlos con la realidad y decirles: lo siento, muchachos, no es como ustedes piensan. Yo no he venido aquí a librarlos físicamente. Eso se va a dar un día, va a suceder un día. Pero yo no he venido a eso. Yo lo que he venido es a predicar, a traer las buenas nuevas, y las he transmitido a ustedes para que ustedes las transmitan a otros, a sus generaciones, a través de los siglos y de los siglos, hasta que yo un día regrese por todos ustedes. Así que ahí el Señor les hizo una terapia y ellos reaccionaron y comprendieron. Es decir, el Señor los ubicó dentro del contexto celestial, dentro del contexto espiritual. Y ahí ellos tuvieron que entender que realmente Cristo literalmente no en ese momento les iba a librar. Y a partir de ahí, hermano, Cristo dice: no se vayan de aquí, no se vayan de Jerusalén, quédense, porque yo voy a ir al Padre y voy a enviar mi Espíritu Santo, el Consolador, y Él les va a capacitar, les va a llenar para que este evangelio no solamente llegue a ustedes como nación, sino que llegue a todo el mundo hasta lo último de la tierra. Ahí ellos comprendieron por primera vez que su vida tenía un propósito y un compromiso. Amén. Un compromiso. Quisiera tocar brevemente 3 verdades, hablando de una vida de compromiso, tomando como ejemplo a estos hombres.
Los apóstoles, lo primero que vamos a observar en ellos, para poder desarrollar una vida de compromiso, ellos tuvieron un encuentro real, pero real, hermano, con Jesucristo. Amén. Tuvieron un encuentro. Miren lo que dice Juan capítulo 1, donde estábamos hace un momento, verso 35. No lo vamos a leer todo. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, hablando de los primeros discípulos, verso 38, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido maestro, ¿dónde mora? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Estaba entre eso, estaba Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Recuerden que muchos de esos que ahora iban a seguir a Jesús, la mayoría eran seguidores de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Pero ya Juan lo iban a matar. Mi esposa, creo que hace unos puntos atrás habló acerca de eso. Así que muchos de ellos eran seguidores de Juan, pero ahora seguían al verdadero Cristo, porque mismo Juan le dijo, sigamos a él. Yo simplemente soy el mensajero. Yo simplemente soy el amigo del esposo. Yo simplemente soy aquel que vino abriendo el camino. Pero ahora estoy seguro que Él es. Así que síganle a Él. Y ellos fueron a buscarle. Ahí ellos van a tener un encuentro con Jesús. Es que la lección aquí, hermanos, es que para tener un sentido y un compromiso, hay que tener un encuentro con Jesús. Si no tenemos un encuentro con Jesús, jamás, incluyase usted, incluyame a mí, jamás va a haber compromiso. Jamás habrá compromiso. Porque cuando hay un encuentro con Jesús, Él nos va a motivar. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez aquí? Todos. Algunos hemos salido trasquilados, pero bueno. Pero todos nos hemos enamorado. Y cuando uno se enamora, uno quiere estar cerca de la amada o del amado. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste de mí? Ella quería estar viéndome siempre, Dios mío. Y yo dije, ya tranquila, contrólate. No me tortures. No me acoses, por favor. No, pero hablando en serio. Yo quería verla a ella. Y ella me quería ver a mí, ¿sí o no? Y yo, hermano, aunque fuera el último gallinero que pasara, bueno, no como habló alguien por ahí, que gallinero, no. Allá le llamamos a las chivas, a los buses, gallinero, porque eso así, hermano. Y yo llegaba, y me montaba, y allí iba sudado, pero yo sabía que iba a verla a ella. Ella me conocía y yo la conocía a ella. Pero yo quería estar con ella, por muchas razones. Porque era guapa, ¿sí o no? Era guapa. Es guapa, alegre, hace un pollito asado, unos pollitos más. Hace un pollo y hace un pollo exquisito, un arrocito de pollo. Y me atendía como rey. Yo me sentía feliz. Y eso me motivaba a verla. Pero no era simplemente por el pollito, atención. Correcto. Este está en el pasado. Sigue hasta aquí presente. Amén. Gracias. Y sabe una cosa, yo quería estar con ella. ¿Pero por qué? Porque la conocía y porque la amaba. Porque sabía, quieras o no se quiera, y a veces somos egoístas, pero quieras o no se quiera, hermano,
muchas veces lo hacemos y hacemos las cosas porque nos conviene. Pero siempre y cuando eso sea lo correcto, está bien, bienvenido sea. Entonces uno quiere estar cerca de la amada. Y a medida como yo estaba con ella, y yo hablo en pasado porque fue una experiencia que viví, atención. No significa que porque hablo en pasado yo no la amo. Debo aclarar eso. Yo quería estar con ella. Y cada vez que estaba con ella, ella me conocía más a mí y yo la conocía más a ella. Y cada vez me sentía más comprometido con ella, a guardarme para ella solamente. Pues algo parecido, esto es como un símil. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Mira, hermano, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú siempre vas a querer estar con Él. Pero cuando tú no tienes un encuentro con Jesucristo, simplemente vas a tener un encuentro emocional y religioso. Y ahí, hermano, eso no funciona. Esto no es un encuentro religioso. Es un encuentro con el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y cuando hay un encuentro con Jesús, hay compromiso. Cada vez que yo me encontraba con mi negra, yo me sentía más comprometido con ella. Y no estábamos casados, porque la amaba y la sigo amando. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, hermano, lo vamos a amar. Vamos a tener compromiso y Él va a ser una motivación, un motor en nosotros. Pero la pregunta es, la gran pregunta, ¿qué nos mueve llegar a la iglesia? ¿Por qué usted vino aquí? No me responda. Respóndase usted. Como el viernes en la noche yo pregunté, hermano, ¿usted por qué viene a la vigilia? Bueno, voy a la vigilia porque no hay nada que hacer, para pasar un buen tiempo allá tomando café y ahí pasando la comunidad hasta las 7 de la madrugada. Pues no. Para eso quédese en su casa viendo televisión toda la noche. Bueno, voy a la vigilia porque me invitaron y tal vez si voy a la vigilia me sacan este diablo que tengo dentro y bueno, vamos a ver qué pasa. No quedes en casa. No, voy a la vigilia porque me gusta cómo canta y uno la pasa chévere ahí, qué lindo. No, mejor quédese en casa, porque una vez que usted ha hecho todo eso, motivado por eso, mañana cuando regrese a su casa irá haciendo el mismo o peor. Pero cuando venimos a la vigilia, cuando venimos a la casa de Dios, cuando llegamos a la oración que los miércoles celebramos, y lo hacemos porque lo amamos a Él, entonces vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo. Eso es una señal de que hubo un encuentro con Jesús. Ellos le vieron cara a cara. Maestro, lo vuelvo a leer, verso 35 del capítulo 1. El siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan dice eso. Miren, muchachos, ese que va allí, ese es el Cordero de Dios. Ese es. Pero maestro, pero ¿y tú? ¿Y qué pasó? No, tranquilo. Tranquilo, ustedes vayan y síganle a Él. Porque ese es el enviado. Ese es el que profetizaron los profetas. Desde Isaías, desde Jeremías. Ese es el hombre. Ese es. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Pero maestro, ¿cómo te vamos a...? No, Dios no me abandona. Ya mi tiempo terminó. Se finí. Se acabó. Ojalá tuviésemos ese espíritu los pastores, hermano. Uy, cuando se enteran que lo ven así que una iglesia. Ay. ¿Y por qué? Mire, hermano, yo he dicho aquí, si ustedes lo invitan a una iglesia de sana doctrina, vaya. No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema por eso. Hágalo, gócese con otros pastores.
Claro, usted tiene un lugar donde come, donde se alimenta, perfecto. Pero se lo invitaron, vaya. Somos una familia en Cristo. Pero lamentablemente eso no se ve. No son todos, pero lamentablemente hablo de mi país. En mi país, Panamá, peleándose las ovejas. ¿Qué es de mi oveja? No, ¿qué es mía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Juan dio un ejemplo. Juan dice, no, síganlo a él, vayan detrás de él. Ese es el hombre, ese es el Mesías. Y ella dice, bueno, maestro, si tú lo dices, no es porque lo digo, lo dice la palabra. Verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Mire usted. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Imagínense esa escena. Juan le dice, vayan y síganme porque ese es el Cristo. Ok, maestro, vamos. Rabí, que traducido significa maestro. Rabí. ¿Y qué buscan ustedes? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido maestro. ¿Dónde moras? Le dijo, ven y ve. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Oh, amados, nosotros tenemos que generar en la comunidad donde Dios nos ha puesto compromiso. No podemos ser un número más en Etterbeek, en Nil de Bruselas, en Ixelles, en San Gil, donde usted viva, en Francia. No podemos ser un número más. Tenemos que marcar la diferencia. Hay muchas religiones, pero Dios no quiere que vivamos una religiosidad. El Señor quiere que vivamos y tengamos una relación con Él, porque dependiendo de esa relación, nosotros nos vamos a involucrar en el pueblo donde estamos. Y vamos a identificarnos con la necesidad del pueblo. Y vamos a ver a los drogadictos en la calle y vamos a sentir pasión y compasión por ellos. Y no vamos a andar criticando. Ay, esta comuna, qué cochinos que son. Yo vengo de mi país, en mi país sí hay problemas, pero uy, esto, escúchale. Amén. Le dieron cara a cara, miren lo que dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 y 18. Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 16 y 18. Lo leo. Porque no os hemos dado a conocer, mire, está hablando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, han pasado aproximadamente 40 años, quizás 50, de la muerte de Jesucristo. Y él habla y escribe y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ubíquense contextualmente en el pasaje de Juan, donde leímos hace un momento, y en este texto bíblico. Entre este pasaje bíblico que estamos utilizando como referencia y base de la prédica, por favor no hablen, hermano, no se me pierdan porque puede entretener a la gente. Ubíquese. Entre este texto bíblico de Juan a este de Segunda de Pedro han pasado entre 30, 40 o 50 años. Y Pedro está hablando, y Pedro dice, vuelvo a repetirlo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, no está hablando cualquiera, no está hablando alguien por hablar bonitas palabras. Está hablando un hombre que en su génesis
en su principio era un torpe. Había negado a su maestro, aunque fue el único que estuvo con su maestro, aunque de lejos, pero lo negó, y lo negó 3 veces. Estamos hablando de un individuo que no tenía formación académica, era un pescador, era un hombre que lo único que sabía, y sabía muy bien, era de peces y del mar. Estamos hablando de un individuo que socialmente era marginado. Estamos hablando de Pedro. 40 años después él puede decir: nosotros le hemos visto y le vimos. Agüita, por favor. Gracias, Lorena. Ay, Dios mío. Gracias. Le hemos visto. Ellos les habían visto. Pedro tenía razón para hablar, porque había tenido un encuentro con Jesús. Es por eso que yo hago énfasis y pregunto: ¿ha tenido usted un encuentro con Jesús? ¿O simplemente ha tenido un encuentro religioso? Si ha tenido un encuentro religioso, le puedo asegurar, hermano, que hoy está alegre, contento y muere de esqueleto, pero mañana anda así. Porque ha tenido un encuentro emocional. Yo lo dije una vez: deje que sea el Espíritu Santo quien te ministre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hoy, hermano, la iglesia está llena de emociones. Hermano, eso es lo que el apóstol Pablo habla de los almistas. Gente que depende del alma, de las emociones, de los sentimientos. Hoy están alegres, que se llevan el mundo frente a ellos, si no hay quien los pare. Pero mañana está igual o peor. ¿Y qué les pasa, hermano? ¿Qué fue lo que pasó si lo vi contento y alegre? No va, porque se engañaron. Están engañándose. Pero el que ha tenido un encuentro real con Jesús, no emocional, no religioso, no histórico, sino que va a venir de adentro hacia afuera, va a reflejar hacia afuera lo que es. Es allí donde la gente va a decir: hay algo diferente en ti, hay algo diferente en ti. Dime qué es eso. Porque Cristo mora en ti. El Espíritu de Dios mora en ti. Y el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos comportamos, hermano, en función a esa verdad. Y actuamos como lo que realmente somos, porque el testimonio viene de adentro, no de afuera. Cuando escuchamos voces de afuera, estamos expuestos, hermano, somos vulnerables a ser engañados. Escucha la voz de tu espíritu. Escucha la voz del Espíritu de Dios. Ellos le dieron cara a cara. Pedro dice: nosotros le hemos visto, nosotros oímos esta voz. Y eso está registrado. Vámonos a Mateo. Eso está registrado en Mateo 17, cuando Jesucristo se transformó. La transfiguración fue algo glorioso. Mateo capítulo 17, no lo vamos a leer todo. 6 días después, escuchen, hermano, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, ahí la metió nuevamente junto con los demás. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que nos estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y otra para nosotros. No lo dice, pero me imagino. Es decir, estos discípulos, estos apóstoles, Jacobo, Juan, Pedro, era el círculo más cercano
Pero Jesús tenía a tres, Jacobo, Juan y Pedro. Y a ellos llamó y dice, vengan. Y se los llevó y se fue al monte y se fue a orar. Pero mientras que oraba, dice que ellos vieron, no fue una visión, hermano, fue una verdad que pasó. Dice, nosotros lo vimos. No me lo contó nadie, yo lo vi. Yo lo vi. Vi cómo se transformó. Vi cómo se transformó, Lorena. Lo vi, dijo Pedro. Así que no me vengan con cuentos. Yo no estoy hablando cuentos. Estoy hablando la verdad. Y cuando Cristo se hace parte de nuestra vida, cuando tenemos un encuentro con Jesús, no habrá nadie ni nada que nos pueda decir lo contrario a lo que hemos creído. Y nada ni nadie te va a confundir. Y nadie te va a poder decir, ¿tú crees en eso? Ese pastor es como un bandido. Mira ahorita la frentota que se lleva. No, hermano, eso no va a ofrecer la canasta de los aldeas, la otra. Eso, ahí, pues que nosotros no tocamos, miren, yo no toco nada de eso. Y la tesorera no me deja mentir, ¿sí o no, tesorera? Yo no toco plata porque hoy a todos nos meten en el bote y piensan que todos somos unos maleantes. Pues no. Lo que hemos tenido una experiencia con Jesucristo, somos diferentes. Y solamente permítanmelo demostrárselo. Y no son palabras, son verdades. Y Pedro lo sabía. Nosotros, yo no estoy escribiendo eso porque alguien me lo contó. Yo lo vi. Yo lo vi. Hermano, contra eso nadie puede. Nadie. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuela, ni el diablo. Nadie tuvieron un encuentro con Jesús. Por eso ellos entendieron que su vida tenía un propósito y estaba comprometida. Ellos estaban comprometidos de tal manera que todos ellos dieron su vida, exceptuando Judas. Judas se suicidó. Es muy cobarde. Amén. Tuvieron un encuentro con Jesús. Le conocieron personalmente. Vámonos a Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo iba a predicar otro mensaje. Yo no sé por qué el Señor me cambió el mensaje. Él sabe todo. Así es, Señor. Él sabe todo, hermano. Yo, oye, hace calor. Venga, coja el manto de la unción. Esa es broma, hermano. Eso es broma, no se lo crea, no es, ¿eh? Sí, porque esa es la malicia. ¡Venga! Bueno, hermano, que la unción la tenemos todos, porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, hermano, no hay diferencia entre los negros y los blancos. Todos aquí tenemos uno. Juan 15. Juan 15, 13, verso 15. Ni lo que dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su señor, lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Wow! ¡Hey, hermano, eso es tremendo! ¿Cuántos quieren amigos? ¿Qué clase de amigos tiene usted? Mi hermano, yo tengo mucho cuidado con la clase de amigos que tengo. Yo le digo, Señor, escoge tú mis amigos. Escógelos tú, porque yo me puedo equivocar. Cuando a mí me han dado unos planazos por tener buenos amigos. Yo digo, Señor, escógelos tú mejor. ¿Cuántos saben lo que es la traición? ¡Ah! Terrible, eso duele. Eso duele. Y por eso yo he aprendido, hermano. Yo te puedo tratar, puedo hablar contigo, nos tomamos un café, caminamos, vamos a la playa, manejas tú, me das tu auto, pero eso no significa que seamos amigos.
Tú eres el que te estás abriendo conmigo. Pero yo no me voy a abrir. Yo no voy a contar mis intimidades a una persona que yo no conozco. ¿Sí o no? Y si usted considera que yo no le digo mis intimidades y otras cosas, y usted se siente ofendido porque usted dice, usted es mi amigo, pastor, no, yo dije que soy su amigo, yo soy su hermano. Porque no a cualquiera se le puede contar. No a cualquiera. Pero Jesús sí tenía confianza en sus discípulos. Amén. Vosotros sois mis amigos. Pero dice, esto está condicionado, dice, si hacéis lo que yo os mando, verso 14 del capítulo 15 de Juan. Ustedes serán mis amigos, pero atención, si hacen lo que yo les mando. Y yo tomo esa palabra y les digo lo mismo hoy. Lorena, si usted quiere ser mi amiga, ok, usted tendrá que hacer lo que yo le digo. Así que Lorena me regala ese teléfono y es mi amiga. Eso no es ser amigo. ¿Ah? Eso es ser vivo. Eso es ser vivo. La gente, atención con las mujeres, las jóvenes. ¿Me amas? Sí, te amo. Demuéstrame tu amor. Y la perdón, mamá. Iván, sí, ¿qué quieres, mi amor? Tú sabes lo que yo quiero. Ya ustedes saben lo que quiero decir. Eso no es amistad ni es amor. Eso es una pasión desordenada y exagerada que no tiene que ver nada con el amor. Por favor. Cristo le dijo a sus discípulos, si ustedes guardan, si hacéis lo que yo mando, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Oh, hermano, eso es tremendo. Ellos llegaron a tal nivel, que llegaron a ser amigos de Jesús. Es decir, que lo que el Padre le decía a Jesús, Jesús se los transmitía a ellos. Tremendo. Miren lo que dice el verso 16. Perdón, el verso 15 al final. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Usted puede llegar a ese nivel que usted tiene un amigo que todas las cosas que le dice su mamá y su papá y sus hermanos, usted va y se las dice a su amigo. ¿Usted tiene esa libertad? Es difícil. Pero Jesús define la amistad aquí, hermano, tan claramente que es solamente para aquellos que obedecen su palabra. Aquellos que obedecen la palabra son verdaderos amigos de Jesús y Jesús de ellos. La pregunta es, ¿usted obedece la palabra? Si no lo obedece, no diga que es amigo de Jesús. Será hermano, pero no amigo. Será salvo, pero no es amigo. Ellos tuvieron ese encuentro con Jesús. Le conocieron personalmente. Existió un enlace profundo de amistad entre ellos. La Biblia no se detiene en detalle. Pero yo me quiero imaginar que Jesús nunca tenía tiempo libre. Dios mío. Pero yo quiero imaginarme que el maestro tenía unos segundos, unos minutos y jugaba con ellos. Se iban a la playa, al río, no sé, barbecue, no sé si tendrían, no sé. Pero él sacaba tiempo para con ellos. Y Jesús se sentía, mire, Jesús era Dios, pero también era hombre, 100%. Y como hombre, él tenía también luchas. ¿O no? Jesús también se entristecía. Jesús también le daba dolor cuando moría alguien. Ahí está el típico ejemplo cuando murió Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús. Aparentemente se criaron juntos desde niños. Y cuando Lázaro murió, es la única parte donde la Biblia se dice, Jesús lloró. Y ahí en el término lloraron y dije, ¡ay, murió Lázaro, Lazarito! Yo que te quería tanto. ¡Ay, Lázaro, amigo, te fuiste! No, dice que fue un llanto profundo. Es decir, salió de adentro hacia afuera.
Y dice que la gente lo escuchó. ¿Y cuál fue la expresión de la gente? Mira cómo le amaba. Porque había entablado una amistad con Lázaro. Y así como discípulo. Oh, hermano, cuando tenemos un encuentro con Jesús, vamos a tener amistad con Él. No un encuentro religioso. Hay muchos religiosos hoy en la iglesia. Ojalá usted no sea uno de esos. Muchos religiosos ayunan, oran por los enfermos, vienen inclusive a la iglesia, cantan, se gozan. Hermano, no le estoy tirando piedra a nadie, hablo en términos generales, porque hoy todo el mundo se gozó aquí. Si ahora el pastor la tiene, no estoy hablando, pero es una realidad. Y nos gozamos. Pero todo eso que hacemos, no digo que todo, algunos, ojalá aquí no haya nadie, ojalá nosotros no estemos involucrados en ese asunto, pero luego que salimos de la danza, que hacemos esto, bla, 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 hermanos, somos más diablos que mismos diablos, porque no sé, en la calle, en la casa, en el trabajo, la gente nos conoce como mentirosos, lenguilardos, bochinchosos, criticones, y la gente dice, este me habla que es cristiano, mira, por eso que yo no voy a la iglesia evangélica, porque todos son iguales, hipócritas, ¿sí o no? Pero viene a la iglesia, canta, se cae pata para arriba, ora por los enfermos. ¿Por qué? Es porque, hermano, eso no significa nada. La Biblia dice que cómo podemos identificar a un verdadero cristiano de uno falso, por su fruto. Por su fruto lo conoceréis. Eso es lo que impresiona al diablo y a la gente. Cuando el diablo ve a un cristiano, hermano, que aunque nadie lo conoce, nadie sabe quién es ni lo que hace, pero el diablo sí lo sabe. Dios honra a ese cristiano públicamente. La gente lo mira y la gente dice, yo no sé ni quién es, lo vi montarse en ese tren, pero hay algo especial, es como un soda. Me gusta cómo es esa persona. Es Cristo viviendo en esa persona. Pero el religioso, Cristo no vive. Cristo no aparece como amigo. Por eso que tenemos que tener cuidado, hermano. Nos podemos engañar nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Y al diablo tampoco. Porque Él lo sabe. Porque de hecho Él es el que te lleva a vivir una vida religiosa. Ese calor, abran esa ventana, hermano. No, de verdad, ese calor. Abran esa ventana. Gloria a Dios, hermano. Yo creo que no voy a terminar este tema. Porque está bueno, está bueno. ¿Tuvieron un encuentro con quién? Con Jesús. Eso es una vida de compromiso. Una persona con compromiso tiene un encuentro con Jesús. Hermano, vamos al culto de decir, ay, qué la pena eso. Hermano, que vamos a ayunar, ay, ayunar, pero yo ayuno en la casa. Hermano, que hay vigilancia, ay, vigilar, yo me quedo en mi casa vigilando la televisión o la internet. Liviandad de pecado. Se me va. Ah, gloria a Dios. No se me vaya, que ya se me fue. Y regresó. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, queridos, queridas. Y aclaro, hermano, que yo normalmente acostumbro decir querido y querida. Amados y amadas. Esos son mis términos. El problema es que algunos escuchan que yo digo amada y piensan que yo estoy amándola. No, hermano, quite esa mentalidad de su mente. Valga la redundancia. Son términos 100% bíblicos. Amada, amado, quiero que seas prosperado, que prospere tu alma. Compromiso. Por eso es que yo trato de tener mucho cuidado y a veces lamento, a veces cometo mis errores. Y bastante. Pero yo no quiero imponer nada. Yo no quiero imponer nada en el lugar secreto. Que haga esto, que no se ponga aquello, que se ponga
Nosotros los otros días dijimos de la alabanza, que lo de la alabanza tienen que subir con su trajecito bien bonito. No tiene que ver nada con que seamos una secta, ni que ahora el pastor está inventando una nueva doctrina. No, a mí me da lo mismo si usted sube o no sube con pantalón. Ese es un asunto de conciencia usted con Dios. Amén. Pero afecta a otros. Y para evitar eso, y para guardar el corazoncito de otros, y para también, en ese sentido, subir y honrar a Dios de manera correcta, entonces yo le pedí eso. Pero hay cosas que yo no voy a solicitar ni los voy a pedir. Porque cuando uno establece normas, reglas, normalmente las reglas están, hermano, y las violan. Y yo me frustro. Y al final usted sigue haciendo lo que se le da la gana. Pero cuando una actitud correcta de una persona, de un hermano, dentro de X o Y iglesia, es en función a que Cristo vive y lo hace porque Cristo así se lo hace ver en la palabra y siente hacerlo, hermano, eso es glorioso. Pero cuando se impone algo, convertimos entonces la casa de Dios en un medio religioso. Nos convertimos en legalistas. Por eso es que usted debe tener un encuentro con Jesús, porque si lo tiene, usted no se va a convertir en un legalista, ni se va a convertir en alguien que es como un robot, muévete para aquí, muévete para allá, haz aquello, no haz aquello. No, sino que usted hace las cosas en función a lo que dice la palabra. En función a lo que dice la palabra. Ellos llegaron a dar su vida porque amaban al Señor, porque tenían a Jesús como su amigo. Y sabían que aunque Cristo, en el caso de Pedro, había muerto 30, 40 años atrás, Pedro sabía, a la hora que estaba siendo crucificado por los romanos, él sabía que mejor regalo no podía recibir. Y él sabía que su muerte significaba que él iba a unirse para siempre y por la eternidad con su Creador. Pero antes de morir él dijo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro. Qué osado, qué tremendo, porque había tenido un encuentro con Jesús. El nivel de compromiso, repito, que usted y yo podamos tener, dependerá de eso. Amén. Recuerdo que en mi país de origen, Panamá, yo llegué a pastorear en diferentes iglesias. Pero nunca se me olvida esta fecha porque fue una fecha histórica en mi país. El año 89. Yo estaba pastoreando una congregación en un sector muy metido en la montaña de mi país. Y yo todas las noches tenía que caminar 1 hora para llegar al punto donde yo predicaba y al punto donde yo vivía. Así que muchas veces el culto terminaba a las 9 de la noche y después que terminaba el culto, como eran indígenas, cholitos, gente pobre, gente del campo, gente que ni tenía zapatos. Y como no tenían zapatos, cuando yo llegaba a ese lugar yo me quitaba mis zapatos y predicaba en chancletas, a veces sin zapatos. Porque cuando ellos veían mis zapatos se quedaban mirando así como si fuera algo extraño, como un platillo volador. ¿Y esto qué? Porque nunca lo habían tenido. Nunca lo habían tenido y si les regalaba uno no lo iban a saber usar. Así que yo venía, me lo quitaba y me ponía una chancleta. Y así les predicaba. Y después del culto comenzamos a conversar, que esto, que lo otro, y que nos reíamos, tocamos con la guitarra, pero yo tenía que caminar 1 hora. Así que le dije, bueno, luego me tengo que ir. Ay, pues entonces sí, me tengo que ir porque ya es tarde. Y caían unos aguaceros, tremendos. Y iba en el camino todo mojado. Y yo guardaba mi Biblia. Y iba en esos caminos y tenía que pasar cerca de un cementerio y se escuchaba así, hermano. Igual, Dios mío, el fantasma de algo. Y tenía que pasar unos puentes y arriba, abajo, así, de noche, con un foco, una linterna así. Jovencito. Yo tendría quizás unos 24 años. Y eso era todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y al día siguiente nuevamente tenía que volver al punto de predicación. Y estaba lloviendo y los truenos y los hermanos me decían, pastor, pero no vaya. Digo, tengo que ir. Yo tampoco quiero ir. Yo no quiero ir, pero tengo que hacerlo. Porque esa gente, ellos están esperándome. Yo no quiero ir, pero tengo que ir. Tengo un compromiso con Dios
y tengo un compromiso con ellos. Cuando tú has tenido una experiencia con Cristo, hermano, tú asumes tu compromiso y tú dices, tengo que hacerlo. No porque Él me esté obligando, primeramente lo hago porque tengo un compromiso con Él. Hermano, tenemos que ser hombres y mujeres de palabra. Amén. Mi esposa hablaba en la escuela dominical esta mañana sobre eso. Ahora todo el mundo, te lo juro por no sé quién. No, de su palabra, doy mi palabra, ya la palabra no vale. Ahora, como decía mi esposa y comentaron muchos de ustedes en la escuela dominical, hoy tienes que ir al notario, a notariar todo, porque ya tú no le puedes creer a nadie. Pero antes no era así. La nanita no me deja mentir. En Colombia me imagino que así, la gente seria. Todas las hermanas de 60 años para arriba y de 50, en eso estoy yo. Yo recuerdo, tienes mi palabra. Y la palabra era mi rey, dice el canto. Pero ya no hay palabra. Mira, te juro que no sé por quién. Te juro por el gato de mi abuela que yo te lo regreso. Yo te regreso con 1.000 euros. Pero te lo juro. Es más, algunos son tan osados y dicen, lo juro por mi cabeza. No tienen temor y juraron, se llevaron al dinero y hasta el día de hoy mandan a buscar, no han entregado el dinero. Porque no tienen palabra. El que ha tenido un encuentro con Cristo se compromete y es un hombre y una mujer de palabra. Y asume los hechos, asume las consecuencias. El apóstol Pablo, el único de los apóstoles que tuvo un encuentro con Jesucristo después de la resurrección del Maestro. Pablo iba camino a Damasco, persiguiendo a los discípulos, a la iglesia, a los cristianos de aquella época. Y Pablo era un judío, era hebreo de hebreos, y hablaba perfectamente el hebreo. Mire, el término correcto para referirse y dirigirse a los israelitas es el pueblo judío. Amén. No el pueblo hebreo. Lo decimos ya, bueno, el pueblo hebreo. Pero hebreo era realmente el idioma que ellos hablan. No hablaban, hablan el hebreo. Entonces Pablo era un hombre celoso de la palabra. Y andaba persiguiendo a todos y matándolos y metiéndolos en las cárceles. Y un día Jesucristo se le apareció. Hechos 9, 4, 5. Vamos a leerlo. Como dije, no voy a terminar este tema hoy. Hechos 9, capítulo 4, versículo 5. Miren lo que dice. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro real. Y por tener ese encuentro con Jesús, fue un hombre comprometido. Fue un hombre que vivió una vida comprometida con Dios. Lo daba todo. Y fue uno de los apóstoles que también fue muerto, martirizado. Y Pablo fue, hermano, decapitado en el año 66 después de Cristo. Fue tomado preso y llevado a Roma, pero no fue llevado a Roma porque contra su voluntad, porque él podía defenderse, él podía alardear de su nacionalidad romana, porque también tenía la nacionalidad romana, como algunos que tienen la nacionalidad belga, son colombianos y son belgas, son panameños y son panameños, porque no tengo la nacionalidad. Pablo podía decir, ¿qué pasa? Yo soy romano y demando que se me suelte o que se me juzgue correctamente. Pero Pablo dice, demando, exijo, ver a quién, a César.
Y el soldado dice, a César, el hombre que estaba encargado dijo, a César verás. Y fue llevado a Roma, hermano. Y ahí estuvo varios años preso. Y desde allí escribió diferentes cartas. La mayoría de las cartas paulinas que aparecen aquí en la Biblia fueron escritas desde una cárcel en Roma. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Ni él mismo la escribió, él la dictaba y Lucas se la escribía. En algunas ocasiones quizás Timoteo o Filemón, que eran compañeros de Pablo. Pero lo que quiero llegar, y con esto debo ir concluyendo, es que este hombre tenía una vida de compromiso a tal grado que a él, hermano, no le interesaba si le quitaban la muerte. Porque él pudo haberse defendido de otra manera. Él pudo haber evitado la muerte, ¿sí o no? Él pudo haber evitado. Pero resulta que él tenía una intimidad tan profunda con Cristo, que Cristo le dijo, es necesario que vayas a Roma, Pablo. Y seguramente Dios se lo dijo, y en Roma te van a matar. Imagínense, era tan profunda su relación, su encuentro con su maestro. Amaba tanto a su maestro que él sabía que iba a morir, pero él dijo, quiero ver a César. ¿Y sabe por qué Pablo quería ver a César? Que era el emperador de la época. Porque hasta el César, Pablo le quería predicar. Y quería que el César escuchara la palabra. Y no solamente César, sino todos los romanos. Y allí en la cárcel, mientras que estuvo, hermano, él tenía soldados que lo atendían. Y yo me imagino que muchos de esos soldados se llegaron a convertir a Cristo. Y Pablo escribe aquella famosa carta de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me está esperando la corona de justicia, la cual me dará aquel juez justo, fiel. Así que me maten. Y lo mataron. Y un día Pablo, igual que miles y millones de cristianos, cuando Cristo venga, se van a levantar de entre los muertos. Y Pablo podrá decir: viví una vida con compromiso, con propósito. Amados, esto lo vamos a continuar el próximo domingo. Pero amados hermanos, usted se dirá: yo quiero comprometerme con Dios, pastor. Yo quiero vivir para Dios. Yo estoy cansado de vivir así. Yo sé que estoy haciéndolo mal. Yo me siento como un hipócrita. Yo me siento mal. Yo estoy haciendo un doble papel. Porque usted no me va a dejar mentir, queridos. Ustedes no me van a dejar mentir. Pero muchos de nosotros, y espero que en esta mañana no sea así, y si lo es, no estoy para condenarles, ni estoy para juzgarles, pero sí para señalarles que esto no es correcto. Pero es posible que muchos de los que estén aquí estén pensando en lo que acabo de predicar. Y estén pensando: entonces, ¿para qué estoy en la iglesia? Si soy un hipócrita. Si aquí soy una cosa y allá soy otra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no has tenido un encuentro con Jesús. No te engañes. Dios no puede ser engañado. Cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, tu vida cambia. Cambia de una manera radical. Cuando yo conocí a Jesucristo tenía apenas 15 años. Y mi padre me golpeaba. Mi padre me humillaba. Después de predicarle a 200 personas, como la casa principal, la casa nuestra quedaba en la avenida principal, yo venía contento. Un chico de 15 años, 16 años, y los hermanos venían y me levantaban el brazo. ¡Hurra, Tomás! ¡Qué mensaje, muchachos! ¡Qué tremendo! Yo llegaba directamente del colegio a la iglesia. Y cuando yo iba contento con los hermanos, hablando de lo que Dios había hecho en mi vida y cómo Dios me había hablado en el culto, y yo había predicado y la gente se sanaba, mi padre estaba en la calle, casi a mitad de la calle, esperándome con este chicote. Te lo advertí.
¡ven para acá! Atrevido, muchacho. Y me agarraba, hermano, a correazo. Eso golpeó mi autoestima. Eso afectó mi vida. Y yo lloraba, y los hermanos, a los mismos a quienes yo le había predicado, algunos se reían y decían, mira el predicador, ahora su papá le está pegando. Y yo lloraba. Pero la pregunta es, ¿cómo yo pude soportar semejante castigo? Porque Cristo era parte de mi vida. Y es parte de mi vida. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú eres capaz de dar la vida por Él. Tú eres capaz de dejar cualquier relación ilícita. Tú eres capaz de someterte. Eres capaz de ponerle alto a un maltrato psicológico, verbal o físico que una persona te dé. Aquel día cuando mi papá, nunca se me olvida, 1980, yo me convertí en el año 77. Fueron 3 años de golpiza. No, 5 años de golpiza. 77, 78, 79, 80. En el año 81, nunca se me olvida. Mi papá sacó la correa y dijo, estoy cansado, muchacho. Tú vas a ver que aquí quien manda, atrevido. Y me agarró por la mano. Y cuando él me agarró por la mano, por el brazo, yo dije, papá, ya basta. Nunca más me vas a poner tus manos sobre mí. Nunca. Y a mí se me salían las lágrimas. ¿Sabes por qué, papá? Primero, porque soy tu hijo. Y un padre no maltrata a su hijo como tú lo haces. Segundo, porque soy hijo de Dios. Y yo no lo voy a permitir. Y tercero, ¿sabes por qué? Porque he madurado, papá, y porque te amo. Cuando yo dije eso, hermano, mi papá, las lágrimas se le salieron. Hasta el día de hoy. Mi papá hoy es cristiano. Hoy, hermano. Lo puede hacer Jesucristo. Y yo recuerdo que el año pasado que fuimos a Panamá, ahí estaba mi papá, bajando las aguas. Y él me miró. Y nunca se me olvida, hermanos. Mi papá me miró. Yo quería bautizarlo. No fue posible. Y mi papá salió del agua a buscarlo. Me dice, ¿dónde está mi hijo? Llorando. Mi esposa no me deja mentir. Y me abrazó. Le dijo, hijo, perdona. Ahora sé que eso que tú predicabas es verdad. He tenido un encuentro con Jesús, hijo. No me gusta jugar con las emociones, hermanos. Pero les digo esto de corazón. Mi papá tuvo un encuentro con Jesús. Y sé que mi papá en cualquier momento puede partir con el Señor. Y me va a doler. Pero por lo menos ahora sé que ya Él tiene su pasaje seguro a la presencia de Dios. Porque a Él le pusiera decir un propósito en su vida. Un encuentro con Jesús. Esté seguro que usted tiene un encuentro con Jesús. Porque si no lo tiene, estás perdiendo el tiempo. Y te vas a encontrar con una gran sorpresa. Quiero que cierres tus ojos. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Cierra tus ojos. Cierra sus ojos por un momento.